SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Hoy desde Mijas, estamos en Málaga, es ya una costumbre, los 7 años que he hecho Hoy por Hoy. Hemos empezado el verano en Málaga y para nosotros, para el equipo, siempre es una satisfacción porque venir aquí tenemos ya la sensación de que nos queda poquito para terminar la temporada y poder irnos de vacaciones, así que siempre venimos a Málaga encantados y esta vez a Mijas, para todos aquellos oyentes que estén pasando unos días por aquí o que vivan aquí, que sepan que estamos en el edificio de la Tenencia de Alcaldía de la Cala de Mijas, muy cerquita del mar y con un día maravilloso que ha amanecido esta mañana. Nos acompañan aquí para el análisis Carlos Navarro Antolín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Tú juegas casi en casa. Yo feliz. Tú feliz. Doblemente, la serie en Málaga. Pues ya está, doblemente en casa. Mario Laurrea, muy buenos días. ¿Qué tal? Tú solo feliz por la SER. Bueno, y un poco enfadada porque este público solo saluda a Javier Aroca, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y los que venimos de más lejos tenemos más mérito. Claro, di que sí, ¿no? Te has dado cuenta que les he reñido, ¿eh? Sí, vale. Hombre. Y Javier Aroca, muy buenos días. Buenos días y gracias a mi familia. Estoy muy contento porque para mí estar en Andalucía es como una transfusión de sangre. Estoy en mi casa, además estoy en la cercanía de la tierra de mis abuelos, de manera que más queréis que haga, o sea, feliz, absolutamente. ¿Cómo no quieres feliz. que le aplaudan? ¿Cómo no quieres que claro, le aplaudan? claro. Y también ese acentito como el mío. Voy a decir una cosa, en Bilbao también me aplauden. Vale. Bueno, menos lobos Caperucita. Y todos los oyentes que están aquí sepan que están presenciando algo histórico, porque es el último programa fuera de la radio que voy a hacer yo al frente del Hoy por Hoy. Es decir, siempre podrán decir, yo estuve en el final de la gira, porque esto es el final de la gira. O sea, piensen cuando yo estuve en ese programa. Pues es la última vez que este equipo que ustedes ven aquí salimos a hacer un programa al exterior. Saldrán, evidentemente, el Hoy por Hoy seguirá girando, seguirá visitando lugares de España, pero conmigo al frente este es el último programa. Es decir, que esto que se llevan para ustedes. Vamos a empezar ya con el análisis. Hay mucha cuestión política que comentar, sobre todo por el caso Leire Díez, que va aportando novedades a partir del sumario y también por las declaraciones que va haciendo el Gobierno, el Ministerio del Interior, pero déjenme que primero hagamos una previa porque mañana empieza la visita del Papa a España, desde mañana hasta el día 12 va a visitar Madrid, va a estar en Barcelona y después va a estar en Canarias, y a partir de aquí 40DB ha hecho una encuesta para la SER y El País que publicamos esta mañana y que versa o han preguntado a los españoles sobre el Papa y sobre la imagen de la Iglesia. Laura Gutiérrez, buenos días. Hola Ángel, buenos días. Laura, hay una primera valoración muy extendida entre los encuestados y es la impresión de que la Iglesia está anticuada. El 80% responde que la Iglesia debe modernizarse, que está por detrás de la sociedad española en muchos asuntos, y también son mayoría los que piensan que la religión no debe seguir siendo ni asignatura en los colegios ni tener una casilla propia en la declaración de la renta. Sí, hay un porcentaje altísimo, como decías, un 80% que considera que la Iglesia Católica tiene que modernizarse. Dice la encuesta que mientras que la sociedad española es progresista en lo moral, con amplias mayorías que apoyan el aborto o la eutanasia, la Iglesia es mucho más conservadora en todas estas cuestiones. Además, polariza como institución, la respaldan los votantes de derecha y también los del PSOE, mientras que Podemos, Sumar y los no creyentes la rechazan con contundencia. Cáritas y los colegios católicos obtienen una valoración positiva, aunque la Conferencia Episcopal cosecha más opiniones negativas que positivas. Más de la mitad de los españoles, un 55%, rechaza que la religión siga en las aulas y un 53% se opone a que la Iglesia se siga financiando a través de la X de la renta. La pederastia, además, es un claro lastre. Más de la mitad de la población piensa que la Iglesia todavía sigue encubriendo estos casos de abusos sexuales. Un 43% cree que ha protegido a los agresores en lugar de a las víctimas. Algo más de un 20% piensa que ha mejorado, pero que le queda mucho por hacer, mientras que un 85% considera
que ha actuado con transparencia. Un veredicto que comparten creyentes y no creyentes. Para un tercio de la población, la pederastia es la principal causa del declive religioso en España, donde el 60% de la población se confiesa católica, aunque Ángel solo un 15% admite ser practicante. Y luego está la percepción, Laura, del Papa, porque hay una visión positiva por el discurso pacifista que ha hecho este nuevo Papa, su oposición a Donald Trump, pero sigue sin estar entre los papas favoritos de los españoles. Así es, León XIV no es ni de lejos el papa favorito de los españoles, es el preferido para un 7%, Francisco con un 37,5% es el más elegido, seguido de Juan Pablo II. El rechazo a la guerra y la crítica a las deportaciones masivas de Donald Trump son los aspectos mejor valorados de León XIV. Su visita a nuestro país despierta un interés, digamos, muy tibio, de un 4/10, según la encuesta de 40DB, un interés que es notablemente mayor entre los votantes del PP, los más interesados, seguidos de los del PSOE y de los votantes de Vox. Es muy llamativo, además, cómo la encuesta recoge un descenso de la religiosidad en nuestro país, pero un aumento de la espiritualidad. Algo más del 50% de la población se considera espiritual y de ellos el 28% vincula esa característica a una fe religiosa. Y es curioso también cómo la encuesta constata que un cuarto de la población española cree en ciertos fenómenos sobrenaturales, un 22% en los ángeles de la guarda, 21% en los milagros, 20% en espíritus y fantasmas, 19% en el mal de ojo. Por ejemplo, en la creencia en espíritus y fantasmas, los votantes de Vox y de Sumar tienen porcentajes mucho más elevados que los del PP. También son mayoría los votantes de Sumar que creen en la buena o la mala suerte de objetos y rituales, por encima incluso, Ángeles, de los votantes de Vox. Laura, gracias. A vosotros. Bueno, en este país tuvimos un ministro del Interior que ahora se sienta en un banquillo que tenía un ángel de la guarda. Pero en cualquier caso, contrasta, Mariola, lo que se percibe en esta encuesta con el enorme despliegue y el enorme esfuerzo que está haciendo este país por la visita del Papa. Efectivamente, bueno, esta visita del Papa es histórica, es como el día que estamos viviendo hoy contigo, Ángel. Sobre todo... Sí. Me ha dado la tos. Lo digo porque es la primera vez que un papa va a hablar ante el Congreso y el Senado en España, fruto de que haya aceptado una invitación que forma parte del paquete de protocolo que se utiliza en las visitas de Estado. Los papas han hablado en otros parlamentos, en el Parlamento Europeo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en el Parlamento Británico, en Estados Unidos, pero en el caso de España esta es la primera vez que va a ocurrir. Y sobre todo, vamos a ver qué dice, porque tiene mucho que decir este Papa ante sus señorías. Hay que recordar que este gobierno ha celebrado con la Santa Sede un protocolo para reparar todos los daños a aquellas víctimas fruto de la pederastia. Estaría fenomenal que algo mencionara ahí el Papa ante el Congreso, ante la sede de la soberanía popular en España, más allá de las cuestiones de inmigración. Pero volviendo a lo que tú apuntabas, ¿no? Esta encuesta dice algunas cosas obvias y otras que vale la pena profundizar en ellas. Muy rápidamente, hombre, que el 80% crea que la Iglesia está anticuada. Esto no puede sorprendernos, claro que está anticuada, pero porque forma parte de una estructura y una concepción del propósito que tiene que difícilmente se puede modernizar, aunque hay algunos elementos a los que la Iglesia va a tener que dar respuesta, por ejemplo, el papel de la mujer, por poner solo un elemento. Y unido con esto, yo creo que siempre que hablemos de Iglesia tenemos que hablar de algo que es la configuración que tenemos en España de lo que es el fenómeno religioso a través de esta confesionalidad que determina nuestra Constitución, que el Tribunal Constitucional ha transmutado en laicidad positiva. Porque esto que se reguló en el año 78 obedecía a un tipo de sociedad, esa que se declaraba no solo religiosa, no solo católica, sino en cierta medida practicante, pero hoy el 15% de la población se dice practicante más allá de las fórmulas de espiritualidad que hemos escuchado. Hay cierto trampantojo, lo mismo que en la definición del Estado de las autonomías, que es más federal que Estado de las autonomías, pues lo mismo, estamos en un laicismo cada vez menos adjetivado y no tanto en una confesionalidad, porque la sociedad española se ha secularizado y la cuestión es cómo abordamos esto en términos
políticos. Y creo que los gobiernos de izquierda tradicionalmente han dado pasos, por ejemplo, bajo el gobierno de Zapatero, si no recuerdo mal, se fueron retirando expresiones de religiosidad en tomas de posesión, de cargos civiles y demás. Bueno, pues todo esto yo creo que es lo que está subyacente en esa encuesta, que habla mucho de la realidad social frente a una arquitectura jurídica que obedece más a una construcción del año pasado. 78. Sí, el gobierno de Zapatero hizo esos recortes, pero le subió a la Iglesia del 0,5 al 0,7 por marcar la casilla, se lo subió. Bueno, son a las pero ese dinero también hay que recordarlo, Carlos. Sí, le eliminó el complemento presupuestario, pero le subió del 0,5 al 0,7 sí, para que se autofinanciara. Bueno, y sobre todo también que ese dinero va a aquellas organizaciones vinculadas con la Iglesia que hacen todo. Pero no solo. No solo. Sí, la encuesta revela que al parecer los españoles todavía no se identifican mucho con el Papa actual, ¿no? Que lleva un año solo. Yo creo que para ser Papa es joven, son 70 años nada más. Puede tener, si Dios quiere, nunca mejor dicho, un pontificado largo. La clave será ver hasta qué punto él sigue las sacudidas que Francisco le dio a la Iglesia. Francisco no hizo ningún cambio doctrinal, pero sí abrió muchísimos debates. Incorporó mujeres a puestos ejecutivos del Vaticano, abrió a los divorciados la posibilidad de la comunión, mandó a abrir las oficinas que estudiaran y analizaran todos los casos de abuso con la mera presentación de una denuncia, casos de abuso que, por cierto, en la justicia civil prescriben, pero en la Iglesia no. Los últimos se han podido investigar con más o menos suerte o destino, pero gracias a que la Iglesia no tiene prescripción. ¿Esto lo va a seguir el Papa actual? Pues ahí vamos a tener una de las claves, como si el Papa va a seguir yendo a los sitios donde casi no hay cristianos, como hacía Francisco. Bueno, pues ahora ha venido a España donde Francisco nunca vino. Y se deduce también de la encuesta, que me parece interesante, la distinción entre espiritualidad y religiosidad, que lo que yo veo ahí lógicamente es una tendencia al individualismo. Yo quiero vivir mi experiencia sin individual. Intermediarios, como sin pasa intermediario, en todo. una espiritualidad a la carta. La Iglesia. La voy a vivir como la experiencia, como lo que, bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona eso y vamos a ver cómo responde también el movimiento de voluntarios de muchos jóvenes, en este caso, en esta visita con un Papa que casi no es muy conocido. Vamos a ver cómo responde eso, ¿no? También es verdad que en el episcopado español se han incorporado figuras modernas de mucho interés, como el cardenal arzobispo de Madrid, cardenal Cobo, con un mensaje que sí continúa la línea del Papa Francisco. Está por ver, es que es urgente esperar ahora mismo. Añado un titular que lleva esta mañana, como hablábamos, esto de la pederastia en la Iglesia, y a ver si va a hacer alguna referencia. El Papa de momento no está previsto que se reúna con víctimas de la pederastia. Vamos a ver si quedan todavía días para que pueda hacer algún cambio en la agenda, pero el titular que da hoy El País, con lo que abre hoy El País: 7 cardenales y 61 obispos españoles están señalados por encubrir pederastas. 7 cardenales y 61 obispos. Aroca. Bueno, estamos hablando, y comprendo que es pertinente, ¿no? Todos, y en otras muchas partes, estamos hablando como si fuéramos todos cristianos y como si fuéramos todos católicos. Pero la verdad es que ni somos todos cristianos ni somos todos católicos. Quiero decir que habría que diferenciar lo que significa la visita del jefe de la Iglesia Católica, en lo que supone para los católicos, en donde yo no me meto, soy extraordinariamente respetuoso, y lo que significa una visita a España como jefe del Estado del Vaticano, que entonces tiene una versión política, y entonces a mí me parece que sí, que es pertinente incluso que hable en la sede de la soberanía española en el Parlamento. Tiene luego unas variedades políticas que a mí son las que me interesan, y también me interesa menos otras cosas. Por ejemplo, como yo soy materialista y pertenezco a la línea materialista de la antropología, me voy a ahorrar mis comentarios sobre la espiritualidad de los españoles, porque no quiero, en este momento importante de visita del prelado máximo de los católicos, no quiero hablar de este tipo de cosas, porque no quiero herir susceptibilidades. Ahora, desde el punto de vista político y de lo que dice la encuesta, bueno, el socialismo vaticano, que es muy potente dentro del Partido Socialista, estará temblando, creo yo, porque lo que está diciendo esta encuesta, si es que nos tenemos que regir por las encuestas, es que hay una mayoría social en España que no entiende, en mi opinión, cómo es posible que mantengamos todavía los acuerdos con la Santa Sede, el llamado concordato, en donde precisamente se fijan aspectos que son condenados por los españoles. Por ejemplo, la financiación de la Iglesia, el papel de la Iglesia y de la religión en los colegios, y también
el desempeño de la actividad pastoral, por otra parte, que constitucionalmente tiene derecho, pero que tiene que encajar mejor en el derecho de los hombres, no en el derecho de Dios. Me refiero, por ejemplo, a la civilidad de la política en España, en donde las leyes civiles y las leyes penales tienen que estar por encima de las leyes religiosas, cosa que no está ocurriendo. Pues tú decías antes, Carlos, la prescripción en la Iglesia es mayor que el derecho. ¿Y a mí qué? Eso será para los cristianos. Yo quiero que un ciudadano, sea católico, sea hebreo, sea musulmán, sea lo que sea, si tiene la nacionalidad española o no la tiene y responde ante la justicia, tiene que responder todos iguales. No puede responder un católico de una manera y uno que no lo sea tampoco, y uno que sea prelado de una manera y otro que no sea prelado tampoco, porque se están dando situaciones de auténtica desigualdad dentro del tratamiento que hay, ¿no? Y termino, desde el punto de vista político, decís, bueno, a mí me cae muy bien el Papa. Me cae muy bien el Papa porque además me crié en colegio de cura, una parte solo, por eso he salido regular. Yo no. O sea, si hubiera sido todo, pues muy bien, hubiera tenido, estoy mechado, digamos, ¿no? Entonces, sí sé que este Papa representa lo más progresista en la Iglesia dentro de la doctrina social de la Iglesia. Por tanto, es normal que los sectores más reaccionarios, hoy día presentes en la mayoría de las sociedades europeas y no europeas, tengan un poco de distancia con este Papa, porque este Papa los pone colorados. Y desde el punto de vista político me interesa una cosa. El Papa piensa de una manera, a pesar de notables excepciones, tú has citado una, totalmente distinta a lo que piensa la Conferencia Episcopal Española, que también es una organización política. Déjame que haga una pausa porque levanta la mano tanto Mariola como Carlos. Una pausa y a la vuelta seguimos. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Javier Aroca, Carlos Navarro Antolín y Mariola Urrea, y hablando a partir de la visita que empieza mañana del Papa a España, de los datos que arroja esta encuesta de 40DB para la serie El País. Y Mariola, levantabas la mano. Yo creo que desde un punto de vista más civil, menos religioso, hay dos documentos siempre que hay que leer para, digamos, apreciar en su justa medida de qué estamos hablando en términos de mandato de un papa, ¿no? Uno es el discurso que emite cada año ante el cuerpo diplomático, porque ahí siempre refleja todo lo que es la doctrina en relación con la paz, y creo que este papa ha sido muy claro y pertinente, haciéndolo incluso frente a quien pretende dar una patada en el tablero del orden basado en reglas. Y el otro documento son las encíclicas, y este papa, aunque lleva muy poco tiempo ejerciendo como tal, ya ha puesto de manifiesto que tiene esa capacidad para captar bien cuáles son los temas importantes, ¿no?, sobre la inteligencia artificial. Y creo que por esos hechos hay que juzgarlos, en esa dimensión más civil, digamos, que es la que yo creo que también nos interesa comentar ahora. Pero quiero rescatar un poco lo que tú planteabas. 7 obispos, 60 y tantos cardenales están vinculados con este delito que tiene que ver con la pederastia, ¿no? Y que es un delito execrable, pero que es que cuando se comete en un entorno de confianza, como era el que muchas familias depositaban a sus hijos y a sus hijas, en un entorno que creían de confianza en la Iglesia, cobra unos tintes, digamos, más dramáticos. Y yo quiero rescatar aquí unas palabras de Francisco que formuló en el marco de una carta. No es un documento como los que he citado antes, pero que es valioso, porque ahí habló de reconocer lo ocurrido, habló de reparar el daño y habló de otra cosa, que habló de generar, la Iglesia tiene la obligación de generar entornos seguros, porque es esto lo que ha provocado la complicidad y que este delito se perpetuara en el tiempo, porque hubo silencio, porque no se garantizaron espacios seguros. Por todas estas razones, y dado que León XIV toma el testigo, por lo menos en el ámbito de la migración, de lo que es la doctrina de Francisco, es tan relevante que en una visita a España, después del acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal en relación con cómo reparar a las víctimas, tenga una mención en el Parlamento y, desde luego, un encuentro que yo confío que se anuncie como
anuncio sorpresa durante el viaje con las víctimas. Carlos. Yo creo que la Iglesia ha pagado, la jerarquía eclesiástica ha pagado las demasiadas veces que ha habido silencio, ocultación y orillamiento, ¿no? Cuando llegaba alguien a denunciar o el cura implicado se le mandaba a otro sitio a ver si así se tapaba y no se afrontaba directamente, que fue lo que Francisco vino a romper, obligando a crear las oficinas de denuncia que siguen existiendo. Yo he hecho algunos reportajes en algunas, están muy bien medidas y, por ejemplo, a lo que decía Javier antes, ¿no? Yo solamente quería apostillar, si no es por la normativa de la Iglesia, el último caso, el del obispo de Cádiz, se va de rosita. Bueno, Carlos, permíteme, en España la mayor oficina de víctimas para la denuncia de las víctimas ha sido El País. Sí, el diario El País. Una cosa no quita la otra. Se complementan. Vamos, que no es una agencia, el diario El País de la Conferencia Episcopal. No. El exobispo de Cádiz, si no es por la normativa de la Iglesia, como iba diciendo, se va de rosita. Pero se va de rosita. Porque el caso estaba prescrito y la justicia civil no abrió ninguna investigación, no podía. Si no llega a ser por esa normativa, no pasa, entre comillas, vamos a llamar la pena de banquillo de pasar por el y estar ahora mismo en el ostracismo, por supuesto, ¿no? O sea que eso... Sí, pero no tiene una condena civil. No, es decir, no puede tenerla. No puede porque está prescrito, porque la evidentemente. justicia civil tampoco arbitra los sistemas para que esos casos se hagan. Cuidado, la Iglesia sí. Las cosas hay que decirlas, ¿eh? Después el segundo, y acabo. La Iglesia en España, gracias a la renovación del concordato del gobierno de Zapatero, o por efecto de, cada cual que lo diga como quiera, se autofinancia, no va un duro de la Iglesia, del Estado directamente a la Iglesia. Eso se acabó. Habría que recordarnos, vamos hacia aquí ahora cómo era el esquema de financiación anterior. Ahora es, usted marca la casilla, como la marca para la Cruz Roja, por cierto, como la marca, la puedes marcar para la Cruz Roja o la puedes marcar para las dos, y ese dinero es el que va, exclusivamente. No hay ningún complemento ya presupuestario, que hay ventajas fiscales, como las tienen muchísimas organizaciones, tampoco vamos a aburrir aquí ahora al personal con eso, ¿no? Pero que eso es importante que se sepa. También, por cierto, se podría hacer a cabo un estudio sobre cuánto dinero le ahorra a la Iglesia del Estado en la cantidad ingente de obras sociales, porque en la pandemia, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, el 90% de los reportajes que había de ayuda, de socorro, de auxilio, eran organizaciones de la Iglesia. También eso hay que decirlo. Hombre, hay que reconocer que la Iglesia tiene inteligencia suficiente para el dinero que recibe, manejarlo bien. Por ejemplo, lo maneja muy bien en la comunicación, con canales de televisión y con emisoras de radio, por ejemplo, en donde, por cierto, compite con la bendición del Espíritu Santo con empresas privadas y con empresas públicas. ¿Cuál es la ventaja? Que el Espíritu Santo no te inspecciona, como te inspecciona el Ministerio de Hacienda o te inspecciona cualquier Ni suma para el EGM. Exactamente. Bueno, o sea, sabemos, que ya sabemos que la Iglesia es inteligente. Claro, no va a ser inteligente si es una empresa milenaria, pero ya te vuelvo a decir que no es lo mismo escuchar al hacer que otras emisoras presididas por el Espíritu Santo, que tiene evidentemente también sus bendiciones. Yo no digo que no, pero bueno, oye, mira, aquí lo que está en cuestión no es si la Iglesia es buena o es mala o es regular. Todo el mundo tiene que ser bueno, todo el mundo tiene que ser compasivo, todo el mundo tiene que tener empatía por los más débiles, pero cada uno tiene que hacerlo si quiere con su dinero y no con el dinero de todos. Y el dinero de todos debe de establecerse para financiar precisamente la responsabilidad de todo que reside en los gobiernos y reside en las autoridades civiles, a las que podemos votar si lo hacen bien o podemos dejar de votar si lo hacen mal, pero nunca hemos votado nadie en el mundo, ni a un papa, ni a un obispo, ni a un cura. Eso es lo primero que tengo que decir. Lo segundo, hablaba mi compañera Mariola de que, bueno, el Papa, evidentemente, yo ya lo he dicho antes, tengo una simpatía especial, me interesan las cosas que dice, creo que es un intelectual de primer nivel y dice cosas muy interesantes, por ejemplo, las que ha dicho sobre inteligencia artificial. Pero hay que recordar una cosa. La Iglesia, esto que no sé si teme también Aznar, porque Aznar se refería en España con que temía que España se convirtiera en una república confederal, por supuesto rojera. La Iglesia es confederal. El Papa puede decir misa y nunca, mejor dicho, y la conferencia episcopal se puede estar manifestando en la calle con organizaciones afines en contra de legislaciones civiles. Por eso digo que es confederal, porque a lo mejor la conferencia episcopal de España no hace lo mismo que la conferencia episcopal de Portugal o de Francia, si es que las hay, que no lo sé, tampoco me sé de memoria ya el derecho canónico, y en este caso los aspectos administrativos. Y una última cosa, decía Mariola también, que la Iglesia iba a crear espacios seguros. Es que mire usted, quien tiene que crear... No, lo decía el Papa. El Papa. Quien tiene que crear espacios seguros, por ejemplo, para algo tan importante como la educación de nuestros niños, es el poder civil.
El Poder Civil es el que tiene que garantizar que en los colegios no se cometan abusos sexuales de ningún tipo, sean cristianos, sean una madrasa, sea lo que sea. A mí no me vale que la Iglesia diga, no, yo voy a crear un espacio seguro. No, si usted no tiene que crearlo. Usted lo que tiene que someterse es al espacio seguro que creen las autoridades civiles. Y si ustedes lo burlan, aparte del Código Penal y el Código Civil, debería de haber otro código que impidiera que ninguna institución en la que con frecuencia se cometen abusos contra los niños pueda dedicarse a la educación. Mariola, breve. No, tiene que ser en las sacristías, donde haya espacios seguros, no solo en las escuelas. Hoy en Mijas haciendo este programa con Javier Aroca, con Carlos Navarro Antolini, con Mariola Urrea, y vamos a entrar ya en materia, vamos a entrar con el caso Leire, porque después de que el informe de la UCO señalara directamente a la directora general de la Guardia Civil, ha sido ella misma la que finalmente anoche emitió un comunicado en el que vino a confirmar lo que hasta ahora se había negado desde el Ministerio del Interior, y es que ella, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, dice que sí, que se reunió con Leire Díez, aunque no con el propósito que deduce la UCO, que dice la UCO en su informe. Javier Bañuelos, buenos días. Buenos días, Ángel. Lo que dice González en este comunicado es que ella sí se reunió en 2 ocasiones con la exmilitante del PSOE, en lugar de 3, que son las veces que señala la UCO, pero también desmiente que esos encuentros fueran para hablar sobre maniobras contra esta unidad de la policía o acerca de las investigaciones que estaban afectando al Partido Socialista. Bueno, en todo caso, este comunicado sí que es un golpe importante para Interior, porque se había mantenido hasta hace 5 minutos en la tesis de que Mercedes González nunca se había reunido con Leire Díez. Sí, Ángel, porque durante todo el día de ayer lo cierto es que en el Ministerio de Interior trataron de trabajar para intentar acotar el daño que estaba provocando esta situación a la directora de la Guardia Civil, y como dices, anoche a última hora sacaron ese comunicado que en líneas generales venía a confirmar lo que ya adelantamos aquí en la SER. El gobierno reconoce ahora que sí, que Mercedes González se había reunido con Leire Díez siendo directora general de la Guardia Civil, pese a que ella misma, siempre lo había negado, igual que el ministro Fernando Grande Marlaska, que lo negaba de esta forma la misma semana pasada. La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que ha indicado Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo. De ningún tipo, decía el ministro. Fuentes gubernamentales ya nos confirmaron ayer que fueron encuentros informales, siempre a petición de la fontanera del Partido Socialista, y no es que en un momento dado, si no reconoce Leire Díez, sí le habló de su teoría de la UCO patriótica, pero Mercedes González no le dio ningún tipo de credibilidad. Por eso mantienen que fruto de aquellos encuentros, la directora de la Guardia Civil nunca dio ningún tipo de orden, nos dicen, para boicotear las investigaciones vinculadas al Partido Socialista. El comunicado que conocimos anoche, Ángeles, si añade algún matiz más, dice que Leire Díez quiso verla para pedirle trabajo tras su reciente nombramiento como directora de la Guardia Civil, trabajo no solo para ella, también para el comandante Rubén Villalba, que recordemos había sido apartado de su puesto tras verse implicado en el caso Koldo. Aquí conviene recordar, Ángeles, que en esto Leire Díez no mintió. Según el sumario, Leire quedó con el propio comandante Rubén Villalba en una cafetería y se comprometió a quedar con Mercedes González para hablar de él. Y lo hizo. El comunicado de la Guardia Civil detalla que Mercedes González se negó a recuperar a este comandante y desde entonces cortó con Leire Díez. No se vio más. De hecho, fue a raíz de ese último encuentro, en abril de 2025, cuando activó el borrado automático de mensajes de WhatsApp en el chat que tenía con la fontanera del Partido Socialista desde el año 2022, cuando la conoció por primera vez siendo delegada del Gobierno de Madrid. Baño, gracias. Un abrazo. Claro, desde que ha estallado todo este caso Leire Díez estamos reclamando más explicaciones, porque recordemos que tenemos que esperar a esa comparecencia del presidente del Gobierno prevista para el día 20 y algo de este mes para que dé explicaciones sobre este caso. Claro, ayer conocemos el auto, conocemos que el auto dice, que el sumario dice que Leire Díez se ha reunido en 3 ocasiones con la directora general de la Guardia Civil, y lo niegan a pesar de que la directora de la Guardia Civil sabe que sí se ha reunido, aunque sea para otro motivo. Tan difícil, Aroca, es salir y decir, sí, señores, yo me reuní con Leire Díez, no para lo que dice la UCO, pero salir en el minuto 1. Primero porque mientes tú y haces mentir, quiero pensar que Marlaska no lo sabía, y haces mentir a tu superior.
Quiero pensar que sí, que deberían de haber respondido inmediatamente. Por cierto, a un informe de la AUCO. Sí, eso es importante dejarlo claro siempre. Es que parece que ya los informes de la Guardia Civil hacen santidad testimonial en todo lo que ocurre en este país. Yo creo que eso habría que empezar a despejarlo. A mí me llama mucho la atención porque siempre he sentido bastante interés por los temas de corrupción en nuestros entornos políticos y nunca he visto ni en Francia, ni en Italia, ni en ningún otro país próximo, por no haber sido otros más alejados, tanto protagonismo de las policías judiciales, que por cierto la mayoría de los que estamos aquí ni conocemos. No conocemos ni los nombres, ni cómo se llaman las policías judiciales en esos países, ni sabemos del protagonismo que tienen. A mí en este caso yo diré una cosa, independientemente de lo que se pueda demostrar y de lo que se pueda probar, estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí, incluidos nosotros 4, le encargaríamos a Leire Díez nada. Es que lo primero que tiene que pasar en este país es que cuando se aclare todo, tanto haya consecuencias penales como no las haya, alguien debería de decirle al PSOE que cambie de amigo y que cambie incluso de profesiones auxiliares, porque yo no creo que esta señora ni siquiera merezca el nombre de la noble profesión de la fontanería. Pero bueno, esto es un problema que tiene que arreglar el PSOE como otros muchos. Yo creo que entrando en el meollo del asunto, si se ha reunido la directora general de la Guardia Civil 2 veces con Leire Díez, eso no infiere para nada, ni de lo que hablaron, ni para qué hablaron, ni pero más. Es más fácil explicarlo, Aroca. Sí, pero explicaría, mire usted, yo no me he reunido. Claro. Eso ahí donde yo veo el problema, tanto de ella como del ministro. Pero dicho esto, el hecho de que la directora general se haya reunido con Leire Díez, eso no infiere que estaban sentados y ni más ni menos que de la directora general de la Guardia Civil y una fontanera de la que ya se ven ustedes la opinión que tengo, estaban ni más ni menos que reunidas para conspirar contra la Guardia Civil. ¿De verdad que tan endeble es la Guardia Civil y tan endeble es el Estado español como para que una persona así y otra se puedan sentar y conspirar contra la Guardia Civil? Yo me vaya a perdonar que no me lo crea, porque si me lo creyere, en cualquier caso, estaría hablando muy mal de la Guardia Civil. Carlos. Lo serio, efectivamente, es que no se puede inferir nada, salvo que ha habido una mentira. Y después de lo que hemos oído, del corte que hemos oído del ministro, anoche se produce un comunicado donde la directora sí reconoce esas reuniones, el ministro ha quedado, por decirlo popularmente, como el gallo de Morón, sin plume cacareando, por cierto, una vez más, porque este ministro, que tenía un enorme prestigio, recordaréis, como magistrado, enorme, elogiado incluso por el PP, está haciendo una carrera, sobre todo en el PP. Está haciendo una carrera terrible, porque recordamos la mentira con la muerte de Melilla, recordamos el caso Pérez de los Cobos, recordamos, polémicas, escándalos, no ir a los funerales de los guardias civiles, recientemente en Andalucía, por cierto, que no fue, se está cubriendo de gloria. Y efectivamente, lo que se puede preguntar uno es cómo llegan este tipo de personajes, desde la señora Leire, un personaje fanfarrón, friki, megalómano, a donde ha llegado y cómo se ha movido a la altura que ha volado este pájaro, a la altura que ha volado. Pues hay que preguntárselo, claro que sí, hay que escrutar, hay que pedir explicaciones, pero como cada día nos levantamos con una nueva novedad, es que ya no, estamos desbordados, es que esto no sabemos, ni ellos mismos creo que sepan por dónde va a ir, pues cuando la directora deja como ha dejado al ministro, es que esto empieza a estar descontrolado, muy descontrolado. Y yo personalmente creo que un gobierno que ha hecho tanto y tan bien por este país, un partido que tiene más de 100 años de historia, no puede confiar toda su estrategia de presente y de futuro a la idea de que existe una operación judicial o policial contra ellos, al hecho cierto de que no exista una mayoría parlamentaria para que el PP pueda armar una moción de censura, o al hecho también cierto de que la oposición y su candidato, Alberto Núñez Feijóo, no haya explicado nunca para qué quiere el poder. Dicho todo esto, ya no es tiempo, Carlos, para preguntarse por qué estos sujetos o sujetas llegan a donde han llegado. Ya sabemos, ya tenemos información suficiente para saber que han pasado cosas, sean o no delictivas, que no son compatibles con lo que se espera de una organización seria. Ya no es tiempo de reflexionar acerca de cómo ha podido ocurrir. Aquí es tiempo para que quien sea explique y sobre todo se dimita. Y honestamente,
la directora general de la Guardia Civil no puede seguir ocupando su cargo y el ministro del Interior no puede ocupar su cargo más días. Esto es obvio y es la única manera, y esto no es debilitar al gobierno, es todo lo contrario. Es intentar de una manera democrática responder a un problema que el sistema puede con este problema y con otros 25 problemas como este. Y solo si respondemos en términos democráticos con los instrumentos que tiene la democracia, que es explicación y asunción de responsabilidades, podremos trasladar a la ciudadanía algo tan obvio como que la democracia en España no está en peligro porque existan casos como los que estamos conociendo. Pero atrincherarse, tratar de explicar de nuevo lo que no se ha explicado antes, pues da una sensación obviamente de perplejidad increíble. La clave está en cómo responde el Partido Socialista al problema que se le abre con el caso Leire. Pero dejadme, antes de ir contigo, Aroca, que pedías la palabra, dos cosas más de la investigación. La primera, las nuevas pesquisas que ha pedido la UCO. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque han pedido al juez que soliciten todos los movimientos bancarios, tanto del Partido Socialista, del PSOE, como del PSC, del Partit dels Socialistes de Cataluña, entre 2024 y 2025, que son los años en los que supuestamente operó la trama. Y también ha pedido un informe a Hacienda porque sospechan de una serie de pagos efectuados a ese medio de comunicación llamado Crónica Libre, que es un diario digital que publicó los audios recabados por Leire Díez. Sí, es una información muy amplia la que piden al juez tanto del PSOE como del PSC para ese periodo 2024-2025. La UCO llega hasta aquí rastreando un pago de 20.000 euros en publicidad de las elecciones catalanas de 2024 que habría hecho Ferraz a ese diario digital al que estaba asociado Leire Díez. Lo relacionan con que la trama entregó al PSOE unos audios de Villarejo. Bueno, pues al analizar los movimientos del digital, vieron que había cobrado una cantidad muy parecida y en fechas muy cercanas de un grupo empresarial dedicado a la publicidad. Y a la vez encontraron una orden de pago a ese mismo grupo empresarial entre los papeles que se llevaron de la sede del PSOE. Todo esto, sumado a los indicios de que Leire Díez habría cobrado del partido a través de sociedades interpuestas, lleva a la UCO a esta petición de máximos, que supone mirarlo todo y que tendrá que resolver ahora el juez. Pide que recabe de la agencia tributaria y de una lista de entidades financieras movimientos de cuentas, disposiciones de efectivo, bienes muebles e inmuebles, un mapa completo. Y además que se requiera a ese grupo empresarial la lista de sus relaciones comerciales tanto con el PSC como con el PSOE. En Ferraz defienden que siempre han colaborado con la justicia y que van a seguir haciéndolo. Isa, gracias. A vosotros. Y otra novedad de la investigación que les estamos contando esta mañana, recordarán que el mismo día que la UCO acudió a Ferraz, hizo varios registros, entró en otros domicilios y en otras sedes empresariales. Entre ellos entró en el domicilio de Gaspar Zarrías, exdirigente socialista andaluz, y en su casa la Guardia Civil encontró 20.000 euros en efectivo. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Pero en ese registro se llevaron más cosas y según Zarrías, que ahora ejerce de abogado, dice que la UCO se llevó unos documentos que están amparados por el secreto profesional. Sí, porque la UCO intervino en ese registro del pasado 27 de mayo al exdirigente del PSOE en Andalucía, Gaspar Zarrías, que ahora es abogado en ejercicio, 24 carpetas de clientes, Ángels, y en solo una de ellas figura el nombre del PSOE, según el acta que levantaron los propios agentes. El registro comenzó a las 8 de la mañana, se extendió hasta las 3:30 de la tarde, pero el letrado que asistía al investigado tuvo que ausentarse poco antes de las 11. La defensa de Zarrías pidió al juez ese mismo día, cuando tuvo conocimiento de lo que había pasado, que le devolviera todo aquello que no tenía nada que ver con la causa, que no guardara relación con su trabajo para el PSOE, porque decía que vulneraba el secreto profesional. Pero el juez se ha negado a ello. Pedraz citó a Zarrías y a su abogado este miércoles en la Audiencia Nacional para que les indicara carpeta a carpeta en qué caso se afectaba el derecho de defensa del cliente. Ellos se negaron a hacerlo porque toda documentación, toda comunicación de un abogado está protegida por el secreto profesional. El juez no lo ve igual y explica que se queda con todo porque después de haber examinado esa documentación, no hay ninguna actuación concreta, sostiene, de Gaspar Zarrías como letrado en ejercicio que afecte al derecho de defensa de cualquier cliente y que una vez que lo haya analizado todo la Guardia Civil se decidirá lo que se devuelve y lo que no, si es que hay que devolverle algo. Pedro, gracias. A vosotros. Y luego está lo que estábamos hablando ahora aquí con los analistas de esta mañana, que es la estrategia de Ferraz, la estrategia del Partido Socialista, que de momento mantiene que todo este asunto empieza y termina en Leire Díez y en Santos Cerdán, pero que no afecta en ningún caso ni al partido ni a ningún otro cargo. Ana Fernández Vila, buenos días.
Aranjes, buenos días. De hecho, a pesar de que ella ha reconocido que se reunió con Leire Díez, tanto Gobierno como PSOE descargan de cualquier responsabilidad a Mercedes González, insisten en que mantienen la confianza en la actual directora general de la Guardia Civil y lo que reiteran es que toda esta trama queda encapsulada en personas concretas y estas personas son Cerdán y Díez. Sí, en eso siguen, Ángels, en descargar toda la responsabilidad en su exsecretario de organización y en minimizar los contactos que mantuvo Leire Díez con otros dirigentes y cargos públicos del PSOE que se recogen en el sumario, porque defienden los socialistas que en ningún caso el hecho de haber hablado en algún momento con la exmilitante es un delito y aseguran que tienen explicación para todo, aunque la vamos consiguiendo a cuentagotas. Ya habéis hablado de los encuentros que mantuvo la directora de la Guardia Civil con ella y ayer conocimos también, por ejemplo, que la exmilitante habló con la presidenta del PSOE, con Cristina Narbona. Según la UCO, Leire Díez le habló de reconducir los ataques al presidente y dar ayuda cualificada y Narbona le respondió: esto se lo habías contado a Santos el otro día. Lo que explican fuentes cercanas a la presidenta del partido es que efectivamente Díez le había contactado previamente para ofrecerle información sobre Villarejo y ella le remitió a Cerdán. Y hasta ahí, dicen, insisten, como decía, en Moncloa y en Ferraz, en que ni Narbona ni el resto de cargos salpicados colaboraron en esa supuesta trama, que no hay nada en el sumario que lo pruebe y desmienten también la implicación de Sánchez en esa supuesta trama. Insisten en que ellos son los primeros perjudicados y los más interesados en que la justicia llegue hasta el final. Lo decía ayer la portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Con total tranquilidad, somos los primeros interesados en que se conozca la verdad. Indudablemente el Partido Socialista es el de la colaboración con la justicia y desde luego, bueno, pues esa es la actitud y la coherencia que establezco. El PSOE no descarta querellarse contra Leire Díez o Cerdán, pero por ahora no han dado ese paso. Lo que dicen es que aún es pronto, que conviene dejar que la investigación y la justicia avancen hasta tener toda la información para poder dar este paso. Ana, gracias. A vosotros. Aroca, ¿qué querías intervenir? Stop the planet. Son solo 30 segundos. Esto no es violento. No tengo alternativa. Hay un oyente / espectador del programa que ha levantado una pancarta que dice que no habláis del cambio climático, Stop the Planet. Yo creo que pero yo creo que ha errado con el programa, porque nosotros sí hablamos a menudo del cambio climático. Entonces muy bien. Hoy es el día 5 de junio, espero que tengáis 5 minutos para hablar del medio ambiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros... Lo siento, disculpad, pero no tengo alternativa. Mis 40 segundos, vosotros tenéis días y años. Pero de todas formas... estoy de acuerdo, y te hemos escuchado, pero de todas formas es que yo creo que, insisto, has errado el objetivo, porque en este programa y en esta casa se habla muchísimo del cambio climático. Te reto a que escuches la programación de esta casa y hablamos constantemente del cambio climático, pero entiendo perfectamente tu reivindicación, pero yo creo que deberías dirigir este discurso a todos aquellos que niegan el cambio climático, a todos aquellos que no quieren poner nada, no quieren hacer nada para evitar el cambio climático, que ya está sobre nosotros, pero nosotros aquí hablamos muy a menudo del cambio climático. Muchísimas gracias. Aroca, cuando tú quieras. Estábamos en la estrategia del Partido Socialista. Yo sé la estrategia en la que estamos. Y ya he dicho suficientemente, no solamente aquí, sino en otros lugares donde he podido hablar, la impresión y el juicio que me merece la torpeza y la actitud del Partido Socialista. Pero sí es importante algo que se ha dicho en la mesa. No es lo mismo lo que es delito de lo que no lo es. Sí, y yo por lo menos quiero hablar de delitos. De otro tipo de cosas, pues bueno, podemos hablar cuando quiera, pero yo creo que eso es más un problema estético de la propia responsabilidad y de cómo se quiere vestir un partido, en este caso el Partido Socialista, y cómo quiera parecer vestido delante de la opinión pública y delante de ellos. A mí me interesa lo delictual, lo delictivo, saber si han cometido los delitos que dicen que han cometido
y ver la trascendencia de esos delitos. Eso es lo que a mí me preocupa. Por eso quiero insistir en varios aspectos. Bueno, primero, declararme absolutamente ignorante de que sea crónica libre. Seguramente luego, cuando termine y nos tomaremos un café o algo de eso, alguien me puede explicar a mí qué es crónica libre. Porque parece que crónica libre era la herramienta mediática de ni más ni menos que de la desestabilización de los procesos judiciales en España, incluida la desestabilización de la Guardia Civil. Crónica libre, tomen nota ustedes y ahora acudan corriendo a los kioscos o a su kiosco personal, que es su móvil, y busquen crónica libre, porque es el meollo de todo esto. Es que incluso involucra la propia reputación de la Generalitat de Cataluña, que está siendo investigada por crónica libre. El Pravda de los tiempos modernos debe de ser, o algo así. Pero bueno, crónica libre, tomen nota. Segundo, yo evidentemente valoro la justicia y conozco un poco la justicia por dentro. Yo creo que atribuir a un informe policial, por muy prestigioso que sea esa policía judicial, la verdad de la instrucción de un sumario es un error, porque además va en contra del propio derecho. Todo lo que se dice, incluido un informe policial en una fase de instrucción, tiene que ser asumida por su señoría y después veremos a ver en qué condiciones pasa luego al juicio oral y si se puede probar, demostrar y todo esto. Pero ¿qué ocurre? Que cada párrafo de un informe policial se convierte inmediatamente, incluso aunque haya secreto del sumario, se convierte en el titular de un medio de comunicación o de varios medios de comunicación, que repiten hasta la saciedad algo que se dice en un informe que hay que demostrar y que hay que probar en sede judicial. Sin embargo, eso ya es verdad. Y como yo soy muy amante de Borges, pues voy a decir de memoria lo que decía Borges. Decía Borges que no hay que confundir la verdad con el tamaño del tipo de un titular de un medio de comunicación. De todas formas, déjame que diga una cosa sobre este medio de comunicación que tú dices, Crónica Libre, y sobre la investigación que la UCO pide por el dinero desviado o presuntamente desviado o aportado por el Partido Socialista y por el PSC a este medio de comunicación. Que pregunten a todas las administraciones de todos los partidos políticos cuánto dinero inyectan a determinados medios de comunicación, que estoy convencida que la mayoría de los oyentes que están aquí ni siquiera conocen. No, pero sí conocen muchos otros. Sí, por eso estoy diciendo. Pero eso es exactamente lo que estoy diciendo. Yo estoy hablando de este periódico que al parecer conocéis todos, Crónica Libre, que seguramente alguien se podría apresurar a decir, es un pseudomedio. O son pseudoperiodistas, ¿vale? Y entonces inmediatamente nos acordamos de otros pseudomedios y de otros pseudoperiodistas. Pero yo no estoy hablando ahora, lo primero es una anécdota. Preguntarme a mí mismo de manera retórica quién sea Crónica Libre. Yo le estoy preguntando por los medios que no son pseudomedios, según ellos, sino que son veromedios y veroperiodistas. Y hacen lo que decía que no había que hacer Borges. Hay un debate que, Javier, yo creo que es interesante mantener, ¿no? Que es dónde perimetramos el nivel de exigencia para un gobierno, para los partidos políticos, en los sistemas democráticos. Y hay quien puede sugerir, bueno, pues el nivel que le vamos a exigir a quienes asumen nuestra representación política y están en ese nivel de gestión de la cosa pública es el que no hayan cometido delitos. Y hay otro estándar que podemos decir, bueno, eso de que no cometan delitos, claro, estamos hablando de un estándar muy rebajado. Deberíamos también ser capaces de pedirles algo más, que tiene que ver con un estándar que podríamos configurar en términos de cierta virtud pública. Ese concepto es un concepto indeterminado, ese concepto lo determinamos cada momento, cada grupo social. Decimos qué queremos cuando elegimos a nuestros representantes que representen, no solo que gestionen la sanidad, no solo que gestionen una política de vivienda que nos haga la vida más cómoda, también pedimos que se comporten de una determinada manera, con un estándar un poquito más
más elevado, porque los representantes políticos son mucho más que una persona ejerciendo una profesión. Son referentes, o por lo menos teóricamente deberían aspirar a serlo. Personas en las que confiamos y personas a las que le confiamos nuestro futuro, porque es quien define el ecosistema público en el que nuestra vida se hace más fácil o se convierte en un infierno. Yo creo que reivindicar solo un estándar de comisión de delitos es poco, que nos merecemos más. En las sociedades democráticas nos merecemos más. Pedir a un gobierno y pedir a un partido de gobierno, como es el Partido Socialista, que sea valiente y que explique las cosas. Es que yo creo que ese es el kit de la cuestión. Y que asuma responsabilidades con algunas dimisiones, de verdad que no es pedir demasiado. De verdad que no es hacerle el caldo gordo al Partido Popular, aunque hoy parezcan mis palabras que coinciden con el argumentario del Partido Popular. Es todo lo contrario. Es decir, que el sistema democrático consiste en eso. Es decir, que el gobierno todavía tiene una oportunidad para seguir desplegando las políticas que hacen a la vida de las personas una vida mejor, pero que va a ser muy complicado si no explica algunas cosas y va a ser imposible si hay personas que no asumen responsabilidades. Pero en este caso, no solo que las explique, sino que no asuman responsabilidades. Y que no mientan. Es decir, yo tengo la teoría de que los ciudadanos somos lo suficientemente inteligentes, si no nos acaban por estropear, que lo están intentando, somos lo suficientemente inteligentes para entender muchas cosas, o para entenderlo todo. Si sale la directora de la Guardia Civil ayer por la mañana o antes de ayer, estando absolutamente de acuerdo con lo que dice Aroca, que un auto de la UCO no es una sentencia de nada. Pero si sale tu nombre en un auto de la UCO y te dice, en ese auto de la UCO, se ha reunido con... Pues tú sales y dices, sí señores, yo me reuní con Leire Díaz, ella pidió verme porque quería esto, esto y esto. ¿Por qué no se hace? ¿Y por qué el ministro dice A y luego tiene que ser corregido para decir B o A matizado? Sí, sí. ¿Y por qué si Leire Díaz está ya en los papeles desde hace tiempo, no hay un control de daños? No hay una explicación que permita identificar y que permita cierta garantía de que hay alguien al mando de todo eso. Aroca, breve. Aroca, ¿querías hablar? No quería hablar demasiado, ya he hablado bastante. Y seguramente me dolerá la cabeza por las cosas que digo, pero yo insisto, yo creo que estamos en un momento en donde hay que tomarse muy serio esto y no tiene soluciones fáciles, tiene soluciones complejas. Está claro, eso pero sí. Yo quiero defender siempre la presunción de inocencia. Quiero defender la pulcritud. Pero ahora que aquí estoy de acuerdo contigo, pero esto no es incompatible con las explicaciones. Pero si yo no digo que no haya que dar explicaciones, si yo no digo que el PSOE no sea tonto, si he empezado hablando precisamente, creo que he utilizado esa palabra, pero yo creo que son dos planos totalmente distintos. Yo creo que hay un plano que tenemos que defender todos los demócratas, que seamos de izquierda, de derecha o que no seamos de nada. Incluso los que seamos creyentes y creamos en el Papa y creamos hasta en los ovnis, como dice el informe ese que nos has leído antes. Yo lo único que creo que un Estado de Derecho se tiene que basar por reglas importantes, de seriedad, de respetar bien los procesos, de respetar el papel que jugamos cada uno, el papel de la política, el papel de la justicia, el papel de la investigación, el papel de los medios de comunicación, que cada día es más importante, no solamente para la formación de demócratas, sino para una información veraz, como dice la Constitución española, y que últimamente se están convirtiendo en los jinetes de esa información veraz, sino en los caballos de una información tergiversada, una información intencionada y que no aporta nada a la salubridad democrática del Estado español. Dejadme, ¿vas a decir algo, Carlos? Cuando tú me digas. Ya, ahora mismo, si tú quieres. No, ahora mismo Mariola se preguntaba antes, afirmaba que ya no es momento ya ni siquiera de pensar cómo ha llegado un personaje como Leire y a dónde ha llegado, ¿no? Yo que también creo que ya es que casi no es momento de cortafuegos del gobierno. ¿Cómo ejecuta un cortafuego? ¿Cómo para esto? ¿Cómo va para que el ministro, la directora de la Guardia Civil, el antiguo director, que por cierto está en la embajada de Washington, que también lo orillaron, como hace la Iglesia, orilla a la gente, tapa los problemas? Los comportamientos son los mismos, cuando hay un problema, los mismos.
con independencia de la gravedad de unos y de otros, pero son los mismos seres humanos tratando de ocultar la verdad. Ni ellos mismos saben cómo se va a desarrollar esto, que están unos callados. Anoche la directora de la Guardia Civil hace el comunicado, deja al ministro como lo deja, porque ni ellos mismos saben ni se fían ya entre ellos mismos. ¿Sabéis cómo se llama esto? Tardosanchismo, fin de una etapa. Bueno, ese es un elemento... Acabo. Esto yo, la película misma, la he visto con otros partidos, que por cierto, cuando la UCO entra en Génova 13 se cuenta igual, que ha entrado, y la gente ha entrado más de una vez en Génova 13, se cuenta igual. Pero, pero la diferencia de cuando entró, esto lo contamos el otro día, de cuando entró en Génova 13, es que tuvo que entrar porque el Partido Popular no le daba ni la información ni la documentación, y los ordenadores se habían destruido a martillazos. La parte periodística es lo que llevo, es que los titulares salen igual y efectivamente no son sentencias, son o registros o requerimientos. Mira, según los casos. Este debate me suena a mí al típico fin de etapa que no sabemos lo que va a durar. Bueno, ahí podemos estar en desacuerdo, tú y yo, pero si esto es lo que tienen que decir los ciudadanos. ¿Cuándo? Esto es lo que tienen que decir cuando toque votar. No, pero no solo los ciudadanos eligen, los ciudadanos no solo destruyen a un gobierno a través de las urnas, lo hacen retirándoles la confianza mucho antes. Para evitar eso es lo que yo planteo, que con independencia de cuál sea el resultado final, tengas tu razón o no, el gobierno y el partido tiene que ser capaz de ofrecer una explicación. Y luego otro día, porque aquí hemos hablado mucho y yo incluso también he escrito algo, y luego hablamos de las necesidades de actualizar el Poder Judicial en este país, que ahí hay mucha tela que cortar, pero eso pues es compatible con esto otro que estamos señalando, y si no, viviremos en realidades paralelas. Aroca, vamos con el Partido Popular. Aroca. Sí, pero fijaros, ya sé que estoy en minoría, pero... Y lo que te gusta estar a ti en minoría. El dulce encanto de la minoría. Y, por cierto, el dulce encanto de hablar andaluz también. Dale. ¿Está pidiendo un aplausito? No, estoy pidiendo un aplauso. Dale. No. Dale, Aroca. Sí, termino. Que te acerques el micrófono. Termino. Fijaros que resulta que es más importante el saber si se reunió o no se reunió la directora general con este personaje, con Leire, y si el gobierno ha pedido perdón o se ha explicado tarde o temprano. Eso es más importante que saber lo fundamental. Es que si la directora general de la Guardia Civil y Leire Díez estaban conspirando contra la Guardia Civil. Esa es la torsión, es el retorcimiento de la verdad en este país. No importa al final si es verdad que se reunieron y estaban conspirando contra la Guardia Civil. No, lo importante es si se reunieron y si un ministro lo ha desmentido a tiempo, lo ha desmentido a tarde, es más pronto y por eso tiene que dimitir. Primera cosa. Segundo, decía ante mi compañero Carlos, el tardosanchismo. Estamos en el tardosanchismo y él ya aventura que se va a acabar. Yo estoy deseando que acabe el tardorrajoísmo, que todavía está sentado en la kitchen y todavía no sabemos quién es M. Rajoy. Déjame que mire, ya que vas tú de... Ahora sí. Pero esta se la merecía. Dejadme que vaya con el PP, que me da pie además lo que decía Aroca, porque claro, en el Partido Popular están aprovechando este contexto para seguir presionando al gobierno. Ya saben que ellos hablan desde hace mucho tiempo de una trama mafiosa que dicen salpica al número 1, que es como se refieren al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Claro, los populares emplean estas novedades judiciales para cargar contra el gobierno y de paso seguir presionando a los socios. Les recuerdan su oferta para que apoyen esa moción de censura instrumental y así hacer caer al Ejecutivo, y de hecho en el PP aprietan a los socios diciéndoles que tienen que elegir entre corrupción o su propuesta. Y ante esa disyuntiva en el PP defienden que no hay ni que negociar el apoyo a la moción, no levantarán el teléfono ni ofrecerán nada a los socios porque creen que su propuesta de convocar elecciones después ya es suficiente. Mantienen viva la opción, pero dicen no querer detallarla para no darle pistas al gobierno sobre sus movimientos. Pues lo que tienen que hacer es darle un apoyo al Partido Popular para que sea él quien ponga las urnas. El mensaje es muy claro. No sé si exige mucho contacto. Es una decisión que ellos deben tomar. O se está con la corrupción o se está contra ella. Palabras de la vicesecretaria Alma Ezcurra, que ayer habló de mafia para referirse al gobierno, de organización criminal para referirse al PSOE y que acusó a Sánchez de utilizar el Estado para protegerse. Porque robar es grave, sí, pero lo que hemos conocido es algo peor. Lo que hemos conocido es delincuencia de Estado.
Es usar el Estado, que pagamos todos con nuestros impuestos, para atacar a todos los contrapoderes democráticos. Es parar investigaciones en curso. Es tratar de sobornar a jueces y fiscales. Insisto, todo lo que acabo de decir es delincuencia de Estado. Los populares tratan de situar a Sánchez en el centro de la trama, retan al PSOE a querellarse contra quienes actuaron en nombre del partido y piden dimisiones. La de Sánchez y Marlaska, que ya han pedido en muchas otras ocasiones, y por primera vez la de la directora de la Guardia Civil. Julia, gracias. A vosotros. Claro, que es que también escuchar al Partido Popular acusar al Partido Socialista de delincuencia de Estado, un partido que tiene ahora mismo, y lo recordaba Aroca, al ministro del Interior en época de Rajoy sentado en el banquillo por utilizar los recursos, las herramientas del Estado para espiar a contrincantes, para lanzar noticias falsas. Es decir, que acuse el Partido Popular al Partido Socialista de delincuencia de Estado sin quitarle ni la más mínima importancia a lo que le esté pasando al Partido Socialista. Que hombre, que a lo mejor, Carlos, el PP se podría tapar un poquito, ¿no? Claro, pero eso lleva su proceso judicial. El tardarrajoísmo va por la vía judicial. Sí, lo que pasa es que está tardando un poco. Y ahora, en la actualidad estamos en, bueno, pues ya habrá que apremiar a su señoría. Y aquí estamos en las responsabilidades políticas. Tú decías antes, a mí me interesa saber si ha habido un hecho delictivo o no. Eso hace falta tiempo. 13 años. Hace falta tiempo. Bueno, en el caso actual no sabemos cuánto será, pero hace falta tiempo. La justicia es hija del tiempo. Y ya sabemos que los jueces no les marcan los tiempos a nadie, hacen lo que les da la gana. Bueno, este es un tema de regeneración democrática. Igual que los fiscales nunca prevarican. ¿Tú has visto un fiscal prevarique? Nunca prevarica. Hay cosas ahí que están así asumidas, en el que el ministro pero el tardorrajoísmo va por la vía judicial. Y ahora estamos en el plano de la responsabilidad política del actual gobierno. Que yo sí veo que está en una etapa final. Partido, ¿no? Al final, ¿así se puede gobernar? Es que cada amanecida es una sacudida, ¿eh? Y así se puede hacer oposición, donde nunca se explica para qué se quiere. No, ahora he puesto sobre la mesa el papel del Partido Popular. También podemos hablar de oposición. Ha hecho, bueno, en los últimos días para procurar dejar en evidencia a los socios de la investidura. Ya sabemos cómo le ha respondido el PNV. Está claro cómo le ha respondido. La moción no le va a dar un respiro nunca al gobierno para que va a perder. Presenta la moción que llaman instrumental, pierde. Entonces le da un respiro. Tú imagínate el día que acaba la moción y el presidente del Parlamento dice la moción no ha prosperado. Pues fíjate, sale el gobierno Carlos, reforzado. Fíjate ¿Qué queremos? Tontos no quedan. Fíjate qué curioso. Nos quedan 4 minutos. Mariola y Aroca. Yo he apelado toda la mañana a activar los instrumentos que permite nuestro sistema democrático para depurar todo esto. Si la oposición quiere hacerse con el poder porque cree que tiene un proyecto para España mejor que el que representa este gobierno, que lo explique. Que con pongámosle los puntos suspensivos al asunto, presente la moción de censura, que es lo que constitucionalmente se le pide a la oposición cuando estamos en esta situación. La oposición dice, este es un gobierno que no puede gobernar, no hay mayoría. La Constitución le dice a usted, presente la moción de censura. Le da la opción, no lo dice. Lo que dice es que hay que presentar unos presupuestos. Obviamente. Eso sí que lo dice la Constitución. Tú lo sabes mejor que yo. Déjame acabar el argumento. Claro. Presente usted la moción de censura y que cada cual se retrate. Y si sale negativo, pues no pasa nada, porque eso automáticamente no quiere decir que se le refuerce al gobierno. Esto es un argumento que está por ver. Pero lo que está claro es que la oposición, ¿sabes qué hace? Se está sentando a ver como si fuera cine. Sí. Nos ha convertido a todos los españoles como protagonistas de una película de verano. Se sienta, come palomitas y dice, a ver si tengo suerte y me cae la presidencia del gobierno. No, queda muy poco, ¿no? Sí, un par de minutitos. Sí, no, voy a invitar al público que cuando vaya a comprar Crónica Libre, que compre también el periódico. Si medimos en minutos lo que le estás dando a Crónica Libre. Que compre también el periódico de su preferencia en Málaga, en Sevilla, en Jaén, en Huelva, en Cádiz, para informarse de un gravísimo caso de corrupción que hay en Almería y que ayer se suspendió de nuevo porque dice que el presidente o expresidente de la Diputación de Almería está malito. El abogado. O el abogado. Pero se suspendió la declaración de está malito. Contemplen ustedes el panorama mediático en España y en Andalucía, a ver cuántos medios están haciendo caso del gravísimo caso de corrupción de Almería, aplazado, por cierto, a después de que se terminaran las elecciones autonómicas. Y después,
pues ustedes me dais la razón o me la quitan sobre el papel que usan los medios de comunicación a la hora de señalar o no señalar el gravísimo caso para la democracia que es la corrupción. Pues mira, aquí lo vamos a dejar porque no sé, a partir de aquí no podemos decir nada más. No, pero no lo dejamos del todo, ¿eh? Vamos a hacer una pausa y continuamos. El Abierto. Ser podcast. A estas alturas de la vida toma castaña, la soledad mi amiga ya no me araña. Pues ahora sí que vamos a ir terminando el Abierto, lo vamos a hacer explicándoles lo que vamos a explicarles a partir de ahora, que es que vamos a hablar de Mijas, de Málaga, de la Costa del Sol, de lo bien que se está cuando empieza el verano. Después vamos a hablar de literatura con Antonio Martínez Asensio y ya han visto ustedes llegar a Luis García Montero, que va a ser nuestro invitado. Y después música con Neira y con Maui, que en un ratito ya va a estar aquí, primero para probar y después para cantar. Yo agradecer muchísimo a Javier Aroca, a Carlos Navarro Antolín y a Mariola Urrea, que me hayan acompañado en esta última salida de los estudios. Muchísimas gracias. Pero bueno, nos queda todavía la semana que viene más con vosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo. Estaba tan tranquila, tan ermitaña, hasta que apareciste tú. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.